Capítulo 4, Maratón de despertar. Texto del capítulo Drama Total en el último episodio de Isla del Drama. La cámara se enciende y muestra a Chris de pie en el muelle, repasando el último episodio del programa. 22 campistas llegaron y descubrieron que pasarían las próximas 8 semanas en un campamento de verano destartalado. Su primer desafío fue saltar desde un acantilado a aguas infestadas de tiburones. Si bien uno de los equipos, con cierta vacilación, logró una victoria perfecta, un miembro del otro equipo se vio obligado a usar el temido gorro de pollo, lo que les dio la ventaja. Se forjaron amistades y alianzas, y Noah aprendió que debía tener cuidado con sus palabras, ya que al ser saboteado por su propio equipo, puso en peligro la seguridad de Beth, sentando así las bases de su lealtad hacia la mujer que lo obligó a abandonar el programa. Aprendió que ser el chico más inteligente sin un buen trabajo en equipo lo llevaría a la eliminación. ¿Quién será eliminado esta semana en la ceremonia de la fogata más dramática hasta el momento? Descúbrelo esta noche en Isla del Drama Total. Decir que Ezequiel pasaba la mayoría de las mañanas levantándose temprano solo para seguir escribiendo los siguientes capítulos de sus obras sería quedarse corto. Le gustaba la naturaleza y la luz natural que banaba el cielo, así como el agradable silencio de estar solo temprano para disfrutar del momento y encontrar inspiración en el campamento. Se convirtió en algo que le gustaba hacer todas las mañanas. Y escribir a máquina era una buena manera de pasar el tiempo. Tic, 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 tic. Din Ezequiel movió la barra de la máquina de escribir para volver a su sitio y seguir escribiendo. Y mientras seguía escribiendo, oyó unos pasos que se acercaban. Era Chris McLean, con pantalones cortos color crema y una buena bocina de aire, con aspecto de estar listo para lo que sería una buena carrera para su vida, una buena maratón, lo que hizo que Ezequiel comprendiera lo que venía a continuación. Buenos días, Chris, comentó Ezequiel mientras seguía concentrado en escribir su trabajo. ¿Qué hora es? Tic, 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 tic. Din buenos días, Zeke, son casi las horas 7 de la mañana. Chris sonrió con malicia mientras ya apuntaba su bocina al aire, y con eso, la bocina sonó, lo que inmediatamente hizo que Ezequiel se sobresaltara al ver el caos que se avecinaba. ¡Wow! Ya empiezan la llamada tan temprano. ¿Eso significa que el desafío ocurrirá pronto?, preguntó el chico que estudiaba en casa mientras el malvado presentador asentía con la cabeza. Porque siento que voy a tener una gran desventaja por esto. Eso lo diría mi hijo Ezequiel, pero tienes razón. Chris se mostró misterioso al no revelar qué tipo de desafío enfrentarían los campistas, pero Ezequiel se despertó antes de lo debido, lo que significaba que ya estaba en desventaja en el desafío en el que tendría que permanecer despierto todo el tiempo. Bueno, qué mala suerte tengo. Ezequiel suspiró y se lamentó, lo que provocó que Chris se riera entre dientes por su breve interacción. ¿Crees que tengo cara de granjera? Se oyó un grito desde la cabaña de los Screaming Gophers, lo que hizo que tanto Ezequiel como Chris miraran fijamente por la ventana donde Lesauna estaba de mal humor por estar despierta a esas horas. Chris miró fijamente a Ezequiel, quien simplemente levantó un dedo y luego lo dejó caer. Voy a fingir que no oí eso. Ezequiel, aunque era un chico de campo, criado y educado en casa dentro de una granja, decidió no ofenderse por tal comentario. Voy a dejar mi máquina de escribir en mi cabaña y luego volveré aquí. Claro, hazlo, Zeke. Chris sonrió, pues era una buena escena para haber visto en cámara. A la televisión le encantará ver cómo un chico de granja ahora se da cuenta de la chica morena y ofensiva que no pudo controlar su boca. Justo cuando Ezequiel estaba a punto de llevarse su máquina de escribir, el grupo de campistas ya salía de las cabañas y se reunía alrededor del anfitrión. Así que ignoró las miradas del grupo mientras finalmente lograba colocar su máquina de escribir, y luego encontró dos de sus mochilas cerca. Es una buena idea, reflexionó Ezequiel mientras decidía poner en marcha su plan. Será difícil, y también una desventaja en la fase final del juego, pero este plan será mías bajo la manga. Al salir, sentía el peso de una mochila llena en la espalda, mientras que frente a él brillaba la luz de una mochila vacía.
Al estar con los demás concursantes, ninguno parecía contento de haberse levantado tan temprano para ver al presentador tan alegre. Incluso vio a Eva moviendo la cabeza al ritmo de su MP3, su objeto más preciado. Y allí estaba él para ver una escena icónica de Cody sin saber qué pasaba por su maldita mente para intentar tocar algo que no era suyo. Y Eva miró a Cody acercándose lentamente a su MP3, no intentó morderlo y gruñó no fue diferente. Si lo tocas, mueres. Eva simplemente dijo eso con los brazos cruzados, lo que hizo que el friki se detuviera en seco y se alejara de ella. Bien. ¿Qué? Ezequiel notó que era diferente a aquella vez, ya que claramente podía jurar que Eva estaba más tranquila de lo que debería. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. Chris sonrió alegremente al ver las caras de fastidio de todo el campamento mirándolo fijamente. Formando una fila. Hola, Chris. Heather trató al presentador como si no le afectara el hecho de haber dormido mal. Parecía estar perfectamente preparada para el reto que iban a realizar esa mañana. Te veías muy bien con esos pantalones cortos. Lo sé, dijo Chris sonriendo, guiñándole un ojo y señalándola. Estaba listo para explicarle el reto del día. Espero que estén todos preparados, porque su próximo reto comienza en exactamente un minuto. Chris miró su reloj para explicar que el desafío comenzaría en un minuto, lo cual fue suficiente para captar la atención de todos los campistas, especialmente de aquellos que parecían seguir somnolientos. Oh, disculpe, dijo Owen, levantando la mano para llamar la atención del anfitrión. No sé si tendré tiempo suficiente para desayunar. Oh, desayunarás, Owen, le dijo Chris al grandulón, con esa sonrisa sádica tan característica que siempre tiene cuando quiere fastidiar a todo el mundo. Justo después de que termines tu carrera de 20 kilómetros alrededor del lago. En ese momento, Chris comentó que la mayoría de los campistas parecían poco divertidos. Especialmente Eva, que estaba con los brazos cruzados. Así que quieres que corramos 20 kilómetros antes de comer algo. Eva resopló con rabia al ver la sonrisa de Chris, lo que la hizo apretar el puño, pero con una respiración profunda y tranquila, lo soltó. Estás disfrutando de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Un poquito. Chris sonrió mientras miraba el reloj. Tienes 40 segundos. Ezequiel contempló la escena y parpadeó, no una ni dos veces, pero algo hizo clic en su interior. Algo es diferente. Eva no se volvió loca, pensó Ezequiel, queriendo ver qué estaba pasando. Confesión, Courtney, vale, Chris ya nos está haciendo correr de un lado para otro solo para que luego comamos esa comida basura como todos los días. No creo que eso sea suficiente motivación. Pero no sé por qué, pero juraría que Eva habría montado un berrinche, comentó Courtney, recordando claramente los sucesos desde el primer día. Desde el primer día, Eva ha estado controlando mejor su temperamento. Siempre y cuando no la interrumpas en el jacuzzi ni toques su MP3. Es una chica madura siempre y cuando no hagas esas cosas. No sé, pero creo que no me habría gustado lidiar con ella si no hubiéramos tenido el jacuzzi. Bien, corredores, les gritó Chris mientras el grupo de campistas, Gopers y Bass, se alineaban listos para comenzar su larga carrera. En sus marcas, listos ya. Cuando Chris dio la señal, todo el grupo de campistas comenzó la competición del día, cada uno a su propio ritmo. Pronto, el sol abrasador les proporcionó un calor intenso, dificultándoles seguir corriendo. Pero algunos campistas, como Sadie, Katie, Gwen y Harold, prefirieron caminar en lugar de correr, ya que era mejor no malgastar su energía en cosas tan estúpidas. Aún queda mucho camino por recorrer, se preguntó Harold en voz alta, pero después de ver a un buen grupo de campistas corriendo cerca de ellos. ¿Hay alguna manera de que te calles?, preguntó Gwen, respondiendo con otra pregunta. Esto hizo que el empollón se callara y decidiera permanecer en silencio durante la carrera. Heather prefirió seguir caminando, ya que podía ver a otros campistas a lo lejos. Confesión, Heather, yo no corro, confesó Heather. Pero luego añadió,
y ni de broma correría con tacones. Heather caminaba molesta hasta que escuchó el fuerte sonido de un perro lamiendo el agua, y cuando miró a su alrededor, abrió los ojos de par en par al ver una escena tan extraña. Owen estaba a 4 patas, lamiendo el agua del charco por el que caminaba. No puedo respirar. Lick debe ser una enfermedad, dijo Owen mientras intentaba mantenerse fuerte, pero el cansancio fue suficiente para vencerlo y hacerlo caer de bruces con los brazos extendidos sobre el charco. Sí, se llama glotón gordito, date un capricho. Heather puso ambas manos en sus caderas mientras señalaba lo absurdo que estaba sufriendo el gordo en ese momento. Mientras tanto, Lesauna ya estaba al límite cerca del árbol. ¿Y cuál es tu excusa, mocosa loca, flacucha y sin sentido del humor jejeje? Lesauna intentaba insultar a la chica coreana, pero el calor la superó y se detuvo un momento antes de dejar de insultar. Vaya, estoy demasiado cansada para discutir ahora mismo. Y en ese momento, Chris, usando su pequeña motocicleta y un megáfono, iba a echar más leña al fuego. Vamos, chicos, dense prisa. Si no llegan a tiempo al desayuno, no se lo van a comer. Chris cantaba mientras pasaba rápidamente junto a la mayoría de los campistas, dejando a Heather aún más enfadada. Odio tanto a este tipo. Heather apretó los puños y logró pasar el charco usando al chico gordo Owen como camino, sin siquiera mirar al chico que sufría y que estaba siendo usado como peldaño para ella. Residencia principal. No pasó mucho tiempo hasta que la mayoría de los miembros de Screaming Gophers y Hierbas lograron encontrarse dentro. Gracias a Dios que se acabó, dijo Courtney mientras ella, junto con Geoff, DJ y Tyler, se acomodaban en algún lugar cercano para sentarse. No puedo creer que hayan logrado que corriéramos por todo este circuito antes de comer algo, dijo Eva, con los pies ya sobre la mesa. Eva. ¿Cómo? Courtney dijo que estaba confundida al ver a la culturista disfrutando ya de un poco de su descanso en el albergue principal. Te adelanté cuando estabas mirando al estúpido Chris conduciendo su estúpida motocicleta, gruñó Eva, aún enfadada por la humillación que les había infligido el anfitrión, pero se contuvo. Voy a necesitar un buen rato en el jacuzzi después de esto. ¿Te importa si voy yo también? Ya estoy harta de este reto, preguntó Courtney, sin poder evitar estar de acuerdo con la culturista, una chica que sabe que si tienen una ventaja, la usarán y abusarán de ella. Como quieras, respondió Eva, mientras Ezequiel también entraba en la misma cabaña principal, lo que le hizo ver que Eva estaba más tranquila que en los episodios reales del programa, y aunque una parte de él ya podía adivinar la razón de eso, no pudo evitar sentirse sorprendido y conmocionado al ver que realmente era una gran diferencia tener a una Eva más tranquila, ya que ahora podría ser un desafío potencial aún mayor para los demás campistas. Pero, decidido a seguir su estilo de vida, Ezequiel solo sonrió y dejó que el espectáculo continuara. Quién sabe quién podría ser eliminado hoy si el bajo vuelve a perder, ya que la razón en la historia original fue que Heather aprovechó la oportunidad para tocar el MP3 de Eva y esperó al día siguiente para hacerle sufrir las consecuencias de su furia. Ezequiel, sabiendo que el juego iba a empeorar a partir de ese momento, decidió sentarse entre los Hierbas. Bueno, eso fue fácil. Ezequiel sonrió, aún sudando mucho por el ejercicio, especialmente después de soltar una pesada mochila sobre la mesa, lo que hizo que sus compañeros lo miraran sorprendidos. Pero entonces, antes de que pudieran preguntar qué había pasado, Ezequiel entrecerró los ojos lentamente, sabiendo cómo terminaría el desafío. Demasiado fácil. Duncan y DJ, que estaban cerca de él, notaron el tono de su voz y, gracias a ello, también pudieron comprender el significado de sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Bridget mientras se sentaba cerca de ellos, y antes de que Ezequiel respondiera, Duncan se sentó al comprender lo que estaba sucediendo. Tengo que darle la razón a Zeke, algo raro está pasando. El primer día del reto, nos hicieron saltar hacia una piscina infestada de tiburones. Correr kilómetros antes del desayuno parecía demasiado normal para un reto, algo raro está pasando.
Duncan era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que algo raro estaba pasando, y por el tono de voz del chico que estudiaba en casa, también dio algunas señales de alerta en el reto. Y tras explicar cómo se desarrolló el último desafío, el grupo de Killerba se miró entre sí. Entonces ¿quieres decir que posiblemente se trate de un desafío con ventaja? Y que el equipo que aparezca primero tendrá ventaja en el próximo desafío. Courtney pudo prever cómo se desarrollaría el desafío, y al ver el posible patrón, tanto Ezequiel como Duncan se miraron fijamente y guardaron silencio porque uno no sabía la respuesta, mientras que el otro no quería explicar más lo que iba a suceder. ¿Y cuál es nuestro plan para afrontar esto?, preguntó Bridget, lo que provocó que Duncan, Courtney, Ezequiel y Eva se miraran entre sí. Ezequiel sabía la respuesta, sin embargo, no quería ser el quien se la explicara a su equipo. No tenía otra opción. Creo que lo mejor sería que ya tuviéramos a alguien en mente para eliminarlo, comentó Ezequiel, mientras que los demás también tenían a alguien en mente, pero no se atrevían a decirlo. Entonces se le ocurrió una idea. Tal vez deberíamos ser sinceros con la persona que tenemos en mente para eliminar, haciéndole saber que debe dar lo mejor de sí, así, si supera nuestras expectativas, podemos eliminar a la persona que peor se comportó hoy. Sería el momento perfecto para que demuestre su valía. Duncan guardó silencio mientras Courtney también se ponía pensativa con la idea, sin embargo, Eva entrecerró los ojos. ¿Y quién crees que debería ser el que se merezca irse? Eva ya la miraba con furia, pues tenía en mente que la gente intentaría apuñalarla por la espalda. Si crees que eres tú, Eva, estás loca, fuiste una de las jugadoras más valiosas del último desafío. Ezequiel notó de inmediato que ella comenzaba a irritarse, y aunque Ezequiel conocía el temperamento de Eva, desde el primer desafío, Eva se había convertido en una pieza clave para ayudarlos a lograr la victoria. El comentario repentino hizo que la culturista parpadeara, ya que su silencio bastó para mostrar su sorpresa. Sí, estabas dormida cuando decidimos cuál era el mejor trío de MVPs del desafío. Courtney asintió mientras señalaba y explicaba cómo había sido la conversación en el jacuzzi. Eva, que escuchaba con su habitual terquedad, esbozó una leve sonrisa de alivio antes de volver a su expresión desdeñosa de siempre. Así pues, cuando todo el grupo se quedó en silencio, no fue Ezequiel quien hizo la sugerencia. Tengo una idea clara de quién era el eslabón más débil del equipo. Un par de chicas estúpidas, dijo Duncan, mientras veía que Ezequiel lo miraba fijamente. El delincuente no fue nada amable con sus palabras. Nos han dado muchos quebraderos de cabeza desde el principio del programa. Duncan, aunque entiendo que esas chicas pueden ser bastante problemáticas por separado, y posiblemente una carga para nosotros, no deberíamos hacer eso sin ella. Bridget estaba a punto de descartar la idea de Duncan, pero de repente Ezequiel la sorprendió. Se lo diré a los dos, Ezequiel se aseguró de que todo el grupo lo supiera, mientras Courtney y Bridget miraban al chico del sombrero que se quedaba mirando la puerta. Lo que dijo Duncan puede sonar duro, pero hay algo de verdad en ello, son demasiado dependientes el uno del otro. Y para que puedan competir de verdad en este programa, o incluso madurar como personas, deben aprender en este juego que llegará un momento en que formarán parte de él, lo quieran o no. Bueno, pues, dijo Duncan sonriendo mientras apretaba el puño. Así que advertimos a los gemelos que corren el riesgo de ser eliminados hoy, y si no demuestran su valía, estarán al borde de la eliminación. Courtney permaneció en silencio, pero al ver que su equipo tenía la posibilidad de ganar o perder, supo que siempre debía tener un plan B. Sin embargo, la idea de advertir a la persona que estaba al borde de la eliminación e incentivarla a demostrar que podía mejorar era una buena manera de asegurarse de permanecer en la competencia y ser ella quien ganara. Normalmente, lo mejor habría sido eliminar a los miembros más fuertes, ya que se convertirían en una amenaza en el futuro. Courtney rebatió el argumento, pues creía que alguien la traicionaría en cualquier momento. Esa es una idea estúpida. Y en ese momento Ezequiel sorprendió a Courtney al decir eso. Si bien lo mejor sería que fueras la más fuerte, siempre es mejor confiar en tu equipo.
ganamos la última vez porque trabajamos juntos, y los Screaming Gophers tienen problemas entre ellos. Prefiero eliminar al más fuerte del otro equipo en lugar de a nuestros miembros más fuertes, porque es mejor ganar contra un enemigo cuya fuerza conoces que perder contra uno del que no tienes ni idea. El comentario de Ezequiel hizo que Courtney, Duncan y Eva lo miraran sorprendidos, ya que el chico incluso había decidido dar un buen ejemplo. Las películas de competiciones exitosas suelen tener finales memorables, como cuando dos amigos de la infancia llegan a la final para demostrar su gran progreso. La rivalidad se mantiene viva durante toda la competición, y el antagonista arrogante, al que la mayoría quiere ver perder, resulta atractivo. Esto genera un ambiente más animado en la final, con el público dividido sobre a quién apoyar, dividiendo a amigos y rivales hasta el final. Ezequiel conoce buenas películas y series que terminaron con ese tipo de desenlace. Y tienes razón, Ezequiel. De repente, se oyó una voz a sus espaldas, mientras todo el grupo de campistas miraba fijamente al presentador, que le sonreía ampliamente. Normalmente, el caos como recurso dramático funciona muchas veces, pero en algunas películas geniales, como en una de bádminton, actué con un buen amigo y aprovechamos nuestra amistad para que ambos quisiéramos ganar a toda costa. Hicimos una gran final, y déjenme contarles un secreto: el último lanzamiento fue improvisado, y los dos teníamos muchísimas ganas de ganar. Ezequiel miró a Chris y se sorprendió al oír tal comentario, pues incluso el loco y sádico Chris McClain le había dicho que uno de sus actos, la improvisación, era algo descabellado. ¿Y tú qué haces aquí, Chris?, preguntó Courtney entrecerrando los ojos al darse cuenta de que el anfitrión estaba escuchando su conversación. Bueno, estoy aquí para esperar a los demás campistas, nada más. Pero tu conversación sobre dar algún incentivo fue una buena estrategia y una buena forma de empezar un drama, así que te digo que sigas así porque al público le encantará ver cómo reaccionan los gemelos y cómo les irá en el resto del desafío. Chris sonrió, pues podía ver claramente el sufrimiento que todo el equipo tendría al enfrentarse a un desafío tan horrible como el que tenía en mente. Ah, y mira, parece que los gemelos por fin están aquí, con DJ y Geoff. Y como dijo Chris, todo el grupo de Bass, con algunos de los Gophers como Heather, Beth, Gwen e incluso Izzy. Sadie y Katie estaban cansadas después de la larga caminata y decidieron dejarse caer sobre la mesa. Los demás Gophers estaban al otro lado del albergue principal, lo que hizo que Ezequiel mirara a Courtney y Duncan. Los dos permanecieron en silencio, pero dirigieron sus cabezas hacia los gemelos. Katie y Sadie, dijo Ezequiel con un tono sumamente serio, lo que no solo llamó la atención de las gemelas, sino también la del jamaicano y el fiestero. Necesitamos tener una conversación seria ahora mismo. Oh, ¿qué pasa?, preguntó Sadie, emocionada al oír que alguien le hablaba directamente. ¿De qué quieres hablar? Es sobre Justin. Es tan encantador. Sí, me recuerda a cuando conocimos a ese chico británico en el centro comercial, era tan guapo. Ay, tenemos que ir al centro comercial después del espectáculo. Katie comentó que estaba emocionada, y Sadie también se mostró contenta con la idea. Sí, en cuanto podamos. Sadie estaba a punto de estar de acuerdo con su mejor amiga cuando Ezequiel ni siquiera quiso andarse con rodeos, ya que estaba molesto. Ambas están al borde de la eliminación, dijo Ezequiel, y así, las chicas se quedaron paralizadas y lo miraron horrorizadas, mientras que DJ y Geoff ni siquiera reaccionaron bien. Como no sabemos si podemos ganar, las elegimos a ambas, ya que en el último desafío se convirtieron en la principal opción para ser eliminadas en caso de que perdamos. ¿Qué? Katie tartamudeó mientras a Sadie se le llenaban los ojos de lágrimas con esas palabras. Antes de que ambos empezaran a llorar, Ezequiel insistió. Por eso queremos que ambas den lo mejor de sí, porque ambas tienen algo que demostrar y si ambas fallan en la tarea, serán ustedes dos quienes serán eliminadas, dijo Ezequiel con el tono más solemne, sintiendo en gran medida el dolor al ver los rostros de Katie y Sadie. Lo siento, pero el poder de la amistad solo funciona cuando ambas trabajan juntas para ser más fuertes,
no cuando se vuelven tan dependientes que serían inútiles la una sin la otra. Dicho esto, Ezequiel se levantó de la silla y decidió ir al baño, mientras Duncan no pudo evitar silbar al ver la escena, y Chris sonreía como si fuera el mejor día de su vida. Vaya, un discurso frío y mordaz. Quizás debería añadir esto por si acaso me convierto en antagonista en mi próxima película. A Chris le encantó la forma en que el chico educado en casa les dio a los gemelos tanto la zanahoria como el palo, y ya puede ver a los espectadores del programa mostrando empatía por los gemelos, pero también reconociendo a Ezequiel por decir la verdad. Confesión, Ezequiel, me sentí mal por decirles la verdad a esos dos hermanos insoportables que no podían vivir el uno sin el otro. Ezequiel miró a la cámara mientras se rascaba la cabeza pensativo. No me sentí mal. Estos dos necesitan entender que está bien separarse por unos días o semanas. ¿Por qué se volvieron tan molestos por no estar juntos? Lloraban el uno sin el otro, gritaban el uno sin el otro, ni siquiera van al baño separados. Lo juro, si se les presentara la oportunidad de orinar sobre hiedra venenosa, lo harían sin pensarlo dos veces. No son más fuertes juntos, pero son débiles por separado. No vale la pena cargar con la responsabilidad de ambos. Ezequiel explicó los hechos sobre lo sucedido. Lo intenté ser paciente, pero no se dan cuenta de que en este programa todo es un drama por el bien del drama, no se lo pensarían dos veces para hacer que se separen. Y con eso, Ezequiel tiró de la cadena y la estática desapareció. Cuando Ezequiel regresó, allí estaban Katie y Sadie, intentando contenerse y llorando desconsoladamente, para su exasperación y la de algunos miembros del equipo. DJ lo miró con tristeza, pero se quedó callado. Tyler intentó consolar a las chicas, pero ambas le dieron una bofetada y rompieron a llorar aún más fuerte. Parece que no aprenden la lección. Ezequiel suspiró decepcionado. Pero con determinación, sabiendo que no importaba, pues tarde o temprano ninguno de los gemelos maduraría hasta separarse del otro. Sadie tuvo más oportunidades la primera temporada al estar sola y desarrolló un poco su carácter, sin embargo, con tan poca habilidad y con Courtney impaciente, la campista regordeta fue llevada en el bote de la vergüenza hacia la isla bien descansada, pero no desarrolló su carácter y se volvió irrelevante en el futuro. Ezequiel lo habría expresado mejor, pero una parte de él, como espectador del programa, nunca se preocupó realmente por sus dos hermanas, pero estar cerca de ellas lo hizo estar más de acuerdo con Duncan en lo que respecta a lanzar a ambas chicas a los leones. Así que a Ezequiel le pareció irónico que prefiriera eliminar a Sadie y Katie mucho antes de la temporada en lugar de verlas perderse en el bosque tratando de tener la terrible pelea de hermanos y comportándose como mocosas malcriadas que solo harían las paces cuando el equipo perdiera. Buscando la otra cara de la moneda, y viendo que, efectivamente, la mayoría de los Goopers lo miraban fijamente por la elección de palabras que acababa de decir, supo que a veces entrometerse en asuntos ajenos era un caos, ya que casi siempre recibía la culpa y el juicio de los demás, pero a veces, para que la gente madure, necesitan entender que ser adolescente está bien, pero en la competencia, a la gente no le importará si eres el mejor amigo de alguien si no tienes la ambición de ganar. Al abrir una de sus mochilas, Ezequiel sacó lo que parecía ser un cuaderno de bocetos, lo que provocó que el grupo de Quillebas lo mirara sorprendido. Con un buen lápiz en la mano, Ezequiel decidió distraerse de los malos pensamientos sobre cómo el aburrimiento lo agobiaría y, de paso, relajarse de la presión de esperar en silencio a todo el equipo. «Oh, hola, Zeke. ¿Eso es un cuaderno de bocetos?», preguntó DJ mientras Tyler también se acercaba para ver con curiosidad qué hacía el chico del sombrero. En ese momento, asintió con la cabeza mientras pasaba algunas páginas, revelando algunos de sus trabajos. Algunos eran versiones completas de dibujos animados, pero cada uno parecía un dibujo a lápiz bien hecho, lo que dejó al jamaicano asombrado. «¡Guau, tío!». Tyler miró rápidamente y también se sorprendió al ver cómo el chico lograba crear grandes obras, a las que Ezequiel llamaba, en su mente, un fanart de algunos trabajos personalizados que él mismo había creado tal como los recordaba. «Tío, mira esto, un grupo de chicas con armas,
dijo Tyler mientras observaba el estilo artístico de algunas de ellas, una con una lanza, otra con un látigo y las otras dos con guanteletes. Este trío es impresionante. Y además, un chico lleva un escudo. Oh sí, son creación mía, son del universo de Steve, comentó Ezequiel mientras se disponía a hacer algunos garabatos, pero al ver que Killerba se acercaba para observarlo, no le importó. Bo, Ezequiel, este es un trabajo bastante bueno, comentó Courtney, quien dijo que podía ver que algunos de los fanarts se veían limpios y también bien hechos, sin sensualizarlos, era más como si estuvieran en una pose de combate, y todas las chicas se veían rudas. Gracias, Courtney. He estado haciendo muchos preparativos para que estén lo mejor posible. Ella es Perla, esa es Amatista, la más alta es Garnet, y este niño es el protagonista, Steven Universe, dijo Ezequiel, presentando a cada personaje a sus amigos. Duncan se burló, pero no mostró estar impresionado. Incluso Katie y Sadie soltaron gritos de emoción, interesadas en ver más y felices de distraerse de sus malos pensamientos. Bridget aprovechó la oportunidad para ver cómo Ezequiel veía a las gemas de cristal y esperaba que no fueran esas imágenes de adolescentes maduras, y para su sorpresa, todas y cada una de ellas eran preciosas, pero su forma más humanizada también mostraba una parte buena y bien estructurada de ser un mineral, como una gema. Le encantó ver el fanart del niño llamado Steven, ya que siempre pensó que Steven habría sido dibujado con un sombrero, pero ver a un niño regordete de 7 años la hizo sonreír aún más. En la página siguiente, vio el nombre de alguien a quien tenía muchas ganas de conocer. ¿Y esa? La de 4 brazos. Preguntó Bridget mientras miraba por primera vez el dibujo. El pelo largo, la forma en que su frente y su pecho se iluminaban con las sombras, y la manera en que sostenía un arco con una flecha diferente. La ropa, qué obra de arte tan preciosa. Oh, esa es Opal, dijo Ezequiel mientras mostraba el dibujo que había hecho del personaje, lo que dejó a todo el grupo boquiabierto una vez más, y esta vez Bridget tenía algo que la alegraba saber, sabía quién era la mujer gigante. Y ahora podría usarlo como punto principal de su imaginación cuando finalmente tenga la oportunidad de leer la obra de Ezequiel, si él le da permiso para leerla. Confesión, DJ, fue increíble ver lo dedicado que estaba Ezequiel a lograr su primer libro. Mostró mucho de lo que planeaba sobre Steven Universe, y me dijo que habría mucho drama con algunos momentos tiernos, y eso me dio ganas de leerlo. Pero luego sé sus bocetos de coraje, y es el beagle más adorable que he visto en mi vida. Y Muriel, mamá, si alguna vez la vieras, sería casi como mirarte en el espejo, pero ella es escocesa, pero puedo ver cuánto la quería Coraje. Dijo DJ mientras comentaba felizmente la confesión, y luego esbozó una sonrisa nerviosa y sudó un poco al pensar un poco más. Pero algunos de sus gritos de miedo también me asustaron un poco. Cuando Ezequiel dijo que Coraje gritaba mucho, incluso mostró la cantidad de dibujos que tenía en su rostro lleno de cicatrices, y había una sección dedicada a los villanos de la que me hizo apartar la vista porque sería demasiado para mí, y ver a Duncan mirar fijamente a Ezequiel y casi asustarse demostró lo mucho más oscuros que eran los villanos. Así que me alegro de que lo hiciera. Eustace se ve exactamente como lo imaginaba, así que supongo que se lo merecía. En fin, estoy deseando ver más. DJ comentó esto sin percatarse de que alguien abría la puerta de repente. Buga 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 buga. DJ saltó mientras también se tiraba un pedo en directo por televisión, mientras se veía a Duncan riéndose al ver al cobarde jamaicano gritar de miedo por su vida. No tiene gracia. Ja 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 ja. Oh, sí lo es. Ahora entiendo por qué Eustace hace eso, es divertidísimo. Dijo Duncan mientras salía del baño de confesiones, y el jamaicano entrecerró los ojos. Oh, esto va a tener consecuencias, maldijo DJ mientras la estática volvía a aparecer tras la confesión. Ha pasado 1 hora y la mayoría de los campistas que se encontraban en el albergue principal seguían aburridos y luchando contra el cansancio. Algunos tenían la cabeza apoyada en la mesa, a punto de dormirse,
esperando a que aparecieran sus compañeros y pusieran fin al desafío que muchos esperaban. Chris estaba disfrutando del momento limándose las uñas y tarareando una canción. La mayoría de los campistas parecían estar cansados de esperar a los demás en ese momento, hasta que, como por arte de magia, la puerta se abrió y apareció Owen arrastrándose como un zombi. Por fin, comida. Denme de comer, denme de comer. Owen se subió a la mesa, y cuando se desplomó, fue suficiente para romper toda la mesa mientras el grupo de cansados Screaming Gophers le hacía un hueco al regordete y feliz campista para que tuviera espacio. Vaya, lo logramos. Les aún parecía completamente exhausta, ya que todo su cuerpo se desplomó sobre sus rodillas y comenzó a arrastrarse dentro de la cabaña. Y con eso, todos los Screaming Gophers entraron a la cabaña principal. Vaya, ¿por qué tardaste tanto? Courtney parecía preocupada e impaciente. Vio a Harold sujetándose el pecho como si estuviera a punto de sufrir un infarto. No sabemos si perdimos el desafío si fuiste el último en llegar. Creo que estoy teniendo palpitaciones, dijo Harold mientras se agarraba el pecho con ambas manos y abría mucho los ojos, y el grupo de Killer Bass no sabía si estaba exagerando o no. Mientras Gwen escuchaba, de repente tuvo una idea en mente. Oye, espera un momento. Si ellos perdieron, eso significa que ganamos el desafío. En ese momento, Gwen usó esa lógica y se sintió muy feliz de explicárselo a su grupo, y cuando lo dijo, los Gophers rápidamente vitorearon, felices por su primera victoria. Alto ahí. Tranquilos, chicos. Chris decidió intervenir, lo que hizo que Ezequiel, Duncan e incluso Eva se miraran entre sí pensando lo mismo. No era tan fácil. Ese no era el reto. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Gwen se crisparon mientras miraba al presentador con extrañeza. El grupo de campistas se lanzó a una maratón con las manos vacías. En ese momento, Chris caminó en dirección a una enorme cortina morada, lo que hizo que Tyler se diera cuenta de repente de una cosa. Oigan, ¿soy yo o esta cortina apareció de la nada? Tyler la señaló, pero entonces recibió una bofetada en la nuca del delincuente, quien puso los ojos en blanco. No, idiota, te quedaste inconsciente cuando Chris vino y explicó que había algo detrás de las cortinas, pero no especificó si era una recompensa o algo parecido, explicó Duncan señalando a Chris, que parecía estar preparado. ¿Qué clase de desafío tortuoso tendrá Chris en mente detrás de esa cortina? ¿Quién tiene hambre? Y con eso, Chris se apartó un poco, revelando algo que hizo que a la mayoría de los campistas, si no a todos, se les iluminaran los ojos y babearan como si fueran animales hambrientos. Una mesa de buffet estaba repleta de comida exquisita, lo que les hizo pensar que habían muerto y despertado en el paraíso. Confesión, Gwen, después de una semana entera comiendo una papilla marrón, casi lloró cuando se hizo ese buffet, admitió Gwen, señalando cómo tenían que comer el tipo de comida más asquerosa preparada por el propio chef. Confesión, Owen y entonces los 6, la mesa del buffet. Era preciosa, dijo Owen con una voz que denotaba que había entrado en un oasis, sintiéndose el hombre más rico del mundo. Había pavo, barritas Nanaimo, frijoles horneados y jarabe de arce. Esnifa, ¿puedo tener un minuto? Owen derramó algunas lágrimas al sentirse conmovido al ver la buena comida una vez más en su vida. El brunch en el Main Lodge era algo que Ezequiel jamás pensó que vería en su vida. Siempre había tenido curiosidad por saber cómo habrían disfrutado los personajes del buffet del episodio 3 de Drama Total, y al verlo desde esa perspectiva, pudo darse cuenta de lo que se había perdido. Duncan, DJ y Geoff comían como animales, como si necesitaran desesperadamente alimentarse de la presa, mientras que Harold, a pesar de su delgadez, comía arroz con frijoles de tal manera que Ezequiel pensó que estaba viendo a un friki intentando imitar el arte de comer arroz al estilo anime. Harold usaba un tenedor para empujar el arroz hacia abajo en ángulo, como si el plato estuviera sobre su cara. No fue nada agradable. Owen tampoco lo puso más fácil, ya que se estaba comiendo toda la comida como si fuera un triturador de basura sin fondo.
Pero de entre toda la comida que Ezequiel buscaba, había una en particular que anhelaba: panes y postres. Sería arriesgado y un desastre. Pero Ezequiel sabía que lo necesitaría. Cogió unas porciones de pastel, tarrinas de mousse, rollos de canela y unos panecillos. Con eso bastaba para llenar su mochila vacía. ¿Por qué estás metiendo la comida en la mochila, tío? Tyler se dio cuenta de que el campista del sombrero escondía la comida de los demás, lo que hizo que Ezequiel lo mirara fijamente, pero no sin antes pensar en qué decir. Bueno, por fin lo pasamos genial comiendo un montón de comida rica. ¿No crees que sería mejor guardarla para mañana por si acaso la necesitamos?, dijo Ezequiel, señalando rápidamente una de las ventajas de comer la comida del chef Hachette. Si mañana volvemos a comer comida militar, al menos tengo comida de reserva por si me apetece algo rico. Oh, qué listo eres, tío. Tyler asintió con la cabeza mientras decidía coger un poco de pan y guardarlo en el bolsillo. Ezequiel sonrió, pues era una buena estrategia por si lo necesitaban en el futuro. Pero ahora llenó su mochila para más tarde. Por fin, Ezequiel podía disfrutar de la buena comida que el chef Hachette les había preparado, disfrutando de estos días de paraíso por si el infierno se tomaba un respiro. Con el paso del tiempo, el grupo llegó al punto final, donde todo el buffet quedó completamente vacío. Casi todos gemían o se agarraban el estómago repleto. Chris, satisfecho de ver lo bien que había funcionado hasta ahora su malvado plan, decidió comenzar con el verdadero motivo del buffet después de los ejercicios. Bien, campistas, gritó Chris a todos, y el grupo se estremeció cuando usó el megáfono. Es hora de la segunda parte de su desafío. Pensé que comer era la segunda parte, gimió Owen con la boca llena y la cara manchada de comida. Mientras los Scringhoppers miraban al presentador del programa con confusión, los Killerbas se miraron entre sí, sabiendo lo que sospechaban y temían que estaba a punto de suceder. ¿Qué más queréis de nosotros?, preguntó Gwen mientras sentía que se le revolvía el estómago por toda la comida que había ingerido. Tienes razón, chica gótica rara. Heather lo admitió mientras gemía para sí misma. ¿Acaso no hemos sufrido ya bastante? Chris parecía molesto, pero decidió responderle a Heather con un toque de sarcasmo. Déjame pensarlo, no, dijo Chris con una enorme sonrisa en el rostro. Sabía que iba a disfrutar de la siguiente parte del desafío. Es hora de... El maratón del despertar. ¿El qué maratón?, preguntó Owen, con cara de confusión por el nombre del desafío. No se preocupen. Esta es fácil, dijo Chris mientras bajaba de la mesa y decidía explicar las reglas. El megáfono aún amplificaba su voz para que todos los campistas lo oyeran. El equipo con el último campista en pie gana la invencibilidad. Gwen comprendió entonces cuál era el plan del anfitrión, pero decidió preguntar solo para asegurarse. Entonces, lo que dices es que la carrera de 20 kilómetros y el frenesí de comer pavo formaban parte de tu malvado plan para dificultarnos el sueño, preguntó Gwen, comprendiendo por fin cuál era el verdadero reto del día. Así es, Gwen, admitió Chris con alegría. Vaya, es muy bueno. Gwen tuvo que admitir que el presentador era sin duda muy bueno planificando. Lesguana asintió con la cabeza, aterrorizada al ver lo astuto que podía ser el presentador del programa. Muy bien, campistas, a la fogata. Chris les ordenó a todos mientras comenzaba a salir del albergue principal. Muévanse, muévanse, muévanse. Y aunque el grupo parecía estar caminando, sabían que estaban en una trampa mortal. DJ estaba a punto de seguirlos. Oye, DJ, ¿me ayudas a cargar esto? Una voz bastó para sacarlo de su concentración al ver a Ezequiel intentando levantar 2 mochilas. Creo que no puedo con esto solo. El campista jamaicano se encogió de hombros, pero en el momento en que tomó una mochila, sintió que era pesada, como de 20 libras. ¿Qué hay dentro de esto?, preguntó DJ mientras, haciendo un poco de fuerza, lo cargaba, ofreciéndole la otra mano. Ezequiel sonrió al entregarle la otra mochila,
que era más ligera que la anterior. Oh, es algo que no te vas a creer, dijo Ezequiel mientras se estiraba. No sé por qué, pero presentía que lo necesitaría. DJ asintió con la cabeza mientras el dúo pasaba junto a Gwen y se dirigía a la hoguera. Entonces, Trent se acercó a Gwen sujetándose el estómago. ¿Cuánto crees que tardarán todos en desmayarse? Posiblemente 1 hora, intentó adivinar Gwen, pero en ese momento, Owen pasó por allí, gimiendo ruidosamente mientras se le escapaba un poco de baba de la boca. O incluso menos. Y desde el momento en que empezó a pasar, el equipo de Killer Bass miró a Ezequiel como si fuera la persona más loca del mundo. Courtney, Eva y DJ miraban con incredulidad, sin encontrar las palabras adecuadas. De ninguna manera, dijo Duncan mientras comenzaba a reír. Eso es genial, dijo Harold en voz alta, teniendo que admitir que a nadie se le había ocurrido antes. Tío. Tyler gritó con incredulidad, mientras Katie y Sadie no pudieron evitar sorprenderse. Y por parte de los Gophers, todo el otro equipo estaba sorprendido e incrédulo. ¿Es en serio?, preguntó Heather con incredulidad, pues no pudo evitar encontrar a otro tipo raro en el programa. ¿Debería permitirse esto? ¿No cargaba él con el peso al correr? Le preguntó Owen a Trent, quien asintió con la cabeza. Sí, tal vez Chris lo permitió por eso. Trent tuvo que confesar que estaba sorprendido. Debería haberlo previsto, comentó Gwen, pero con una buena sonrisa. Un buen plan, pensé. Bridget asintió, seguía sorprendida, pero no debería haberlo estado. Era un plan genial. Timbre. Ezequiel empujó la barra de metal de la izquierda mientras seguía usando su máquina de escribir encima del tronco donde se suponía que debía sentarse. Con un tiempo como este, puedo hacer muchísimo trabajo. Este podría ser el mejor desafío de mi vida, dijo Ezequiel mientras tenía cerca montones de papeles con capítulos ya escritos de Steven Universe, Hora de Aventura y Coraje, el perro cobarde. Al ver a sus amigos mirándolo, no pudo evitar sonreírles. ¿Quieren leer? El sol, que recorría el cielo, finalmente decidió servir como un buen indicador de las horas, y al pasar rápidamente, las horas transcurridas desde el maratón hasta ese momento quedaron plasmadas en letras rojas. ¿Por qué no?, preguntó Lindsay mientras Heather arqueaba una ceja. En el último reto metí la pata, y no quiero que sigan atacándome hasta que me eliminen. Si siguen buscando excusas para intentar votar por mí, nunca podré estar entre los 3 finalistas, dijo Beth, exasperada. Esto hizo que Lindsay e incluso Heather comprendieran la desesperación de Beth. Tuve suerte, muchísima suerte. Si no fuera por Heather y Cody, que me defendieron, yo habría sido la eliminada. Heather permaneció en silencio. Confesión, Heather vale, esa chica necesita una vida. Venga ya, mientras yo participo con todas mis fuerzas en la competición y planeo arrasar hasta la victoria, lo único que hice fue dejarla cargar con mi caja y defenderla solo para que se fuera la ratona de biblioteca. Heather dijo con incredulidad, consciente de las palabras que acababa de pronunciar. O sea, no me importa cómo será su vida cuando pierda el premio, pero vamos, nosotras también estamos aquí para intentar ser famosas, y tiene que haber un límite a la desesperación y no voy a enseñarle a vivir, ni hablar. Que me saquen de aquí. Confesión, Beth, no quiero irme a casa tan pronto. Tengo mucho que demostrar y la pesadilla que tuve ayer de volver a perjudicar a mi equipo no me ayudó en absoluto. Quiero estar entre las 3 finalistas, y esta es mi única oportunidad, dijo Beth, sudando por el futuro. ¿Cómo irán las cosas hasta entonces? El trío de chicas se dirigió a sus respectivos lugares para continuar con el desafío, mientras que todo el grupo de Killer Bass seguía conversando. Durante la siguiente hora, no pareció ocurrir nada. Uf, vale. Creo que voy a tomarme un descanso, dijo Ezequiel mientras sacaba su otra mochila, que al abrirla dejó a Killer Bass con cara de sorpresa. Ah, un descanso para comer pastel siempre viene bien. ¿Acabas de traer comida?, preguntó Courtney,
que había dejado de leer las hojas y estaba disfrutando de una agradable conversación con Tyler. Ah, sí. Lo olvidé. Tyler se dio una palmada en la cara, sacó un trozo de pan del bolsillo y empezó a comer. Vaya, qué plan tan genial. Sí, Tyler y yo nos dimos cuenta de que podríamos volver a comer la comida habitual del campamento, así que tomamos algunas reservas por si acaso ahora mismo. Mi cuerpo ansía azúcar, dijo Ezequiel mientras empezaba a comer el pastel, provocando que los demás gimieran, ya fuera por seguir llenos o porque volverían a comer la comida del chef cuando terminara el reto. Eva echó un vistazo, estaba sentada junto a Bridget y Geoff escuchando heavy metal en su reproductor de MP3. La atleta decidió que ya había tenido suficiente, así que se levantó y guardó el reproductor en el bolsillo. Voy al baño, les dijo Eva a todos mientras se dirigía hacia allí. Pero mientras caminaba, su reproductor de MP3 se le cayó del bolsillo. Heather presenció la escena y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Pero antes de que pudiera levantarse de su asiento, se oyó un grito que puso a todos en alerta. Oye, Eva, se te cayó el MP3 al suelo, gritó Ezequiel mientras comía su pastel, lo que hizo que la chica culturista se congelara. Rápidamente revisó su bolsillo y, al ver que era cierto, miró al suelo, lo que, para su alivio, la hizo volver y recogerlo. Pero justo cuando iba a irse se acercó al chico que estudiaba en casa y le dio un abrazo aplastante, para su pánico y consternación. Gracias, no tienes idea de lo importante que es esto para mí. Eva lo soltó al oír el crujido de los huesos e inmediatamente se marchó al baño. Dolor, dolor, la gratitud es dolor, dijo Ezequiel mientras sus propios pies temblaban y todo su cuerpo yacía en el suelo. Heather se burló. Como pronto descubriría, nada habría sido tan fácil. 24 horas la noche había envuelto la isla cuando las letras rojas finalmente marcaron las 24 horas. Del lado de los Screaming Gophers, Owen e Izzy se habían quedado dormidos, mientras que los demás parecían exhaustos y a punto de caerse en cualquier momento. Todos, excepto Justin, que permanecía firme, inmóvil, con el pecho inflado y los ojos bien abiertos. Por parte de Killer Bass, todo el grupo sigue despierto, pero a diferencia del principio, la mayoría parece profundamente molesta por algo en concreto. Tic, 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 tic. Golpe, envoltura. Duncan, Eva, Courtney y Tyler ya se estaban tapando los oídos para evitar el molesto sonido constante de la máquina de escribir tecleando la siguiente palabra. No lo soporto más. Quiero destruir esta abominación, dijo Duncan mientras intentaba acercarse a Ezequiel, quien parecía estar tecleando sin parar y completamente absorto en su trabajo. Las ojeras revelaban lo concentrado que estaba en el próximo proyecto. Y el joven rebelde quería acabar con la fuente de todos esos sonidos irritantes. Duncan, para. Exclamó Courtney, intentando disimular su enfado. Junto con DJ, usaron toda su fuerza para alejar al chico del sombrero. En ese momento, el grupo parecía a punto de pelearse, el chico suspiró. Ah, gracias a Dios que se acabó. Voy a tomarme un descanso, dijo Ezequiel, lo que finalmente hizo que el grupo de Killer Bass alcanzara la paz. Voy al baño. Finalmente, con ese sonido tan molesto, ni siquiera pude dormir, dijo Duncan al llegar a una conclusión que no solo lo hizo darse cuenta a él, sino también a algunos de los otros miembros del equipo. Beth. Olvidé que no deberíamos dormir. Necesitamos la máquina de escribir para mantenernos despiertos. Y antes de que el grupo siquiera intentara contactar con Ezequiel para pedirle que volviera, una voz que apareció de la última persona que querían oír esa noche era la del propio anfitrión. Felicidades, campistas, dijo Chris mientras observaba a los campistas, completamente exhaustos y sin dormir, desde junto a la barrera metálica. Han llegado a las 24 horas. Es hora de subir el nivel. Cuentos de hadas. Todos observaron cómo Chris retiraba una hoja de lo que resultó ser una gran pila de libros. Oh, no lo dice en serio, se quejó Gwen,
ya que eso era una de las últimas cosas que quería en ese momento. Bueno, tengo algo especial para todos ustedes, dijo Chris con una sonrisa maliciosa, acercándose al grupo de Quillerbas y mirando rápidamente uno de los bloques de papel, encontró el que buscaba. Este lo escribió ayer un miembro de su equipo, y mientras yo vigilaba las cámaras de seguridad, dormí profundamente durante unas horas después de que lo leyera para repasar la gramática. Empecemos con este. Coraje, el perro cobarde, y el hombre de arena duermen. Oh, no. Todo el grupo de Quillerbas, que miraba fijamente a Chris, ahora tenía entre manos una historia que podría ser letal para cualquiera que la escuchara. Y con Ezequiel en el baño, su fuente de protección ahora se había vuelto en su contra. Chris se aclaró la garganta y se dispuso a leer. De repente, se oyó un arpa. Todos observaron y rieron cuando el chef Hachette se acercó a Chris, vestido con un disfraz de oveja rosa. El chef gruñó mientras Chris y algunos otros se reían de él, hasta que el presentador se aclaró la garganta de nuevo y comenzó a leer los papeles. En una granja en medio de la nada. Había una familia de 3, que todos saben quiénes son. Muriel, que dormía en camisón, disfrutaba de sus constantes ronquidos. Eustace parecía dormir, ajeno a los ronquidos, pero nuestro adorable Beagle morado, Coraje, se estiraba los párpados para intentar conciliar el sueño con ese ruido constante, y al otro lado de algún lugar, había un castillo de arena gigante, donde un hombre vestido de morado con una máscara negra contaba sin parar las ovejas que saltaban sobre su cama. 632000498, 632000499. Sadie, no podemos dormir primero, dijo Katie, intentando ayudar a su hermana a mantenerse despierta, pero la pequeña campista, algo rellenita, hacía todo lo posible por no dormirse. Sadie se quedó mirando a Katie, que estaba a punto de llorar. Es demasiado tarde para mí. Katie, por favor, sé fuerte, por las dos. Sadie esbozó una sonrisa triste mientras cerraba los ojos por primera vez. No. Katie estaba a punto de lamentarse cuando se convirtió en la siguiente víctima del peso abrumador del cansancio y el sueño. La historia acabó provocando bastantes bostezos entre algunos campistas. Incluso logró despertar a un miembro de los Gophers. Cody, que se quedó dormido sobre el trasero de Owen, empezó a soñar con que el hombre de arena tenía problemas para dormir y que la idea de robarle el sueño a alguien era lo suficientemente buena como para que su imaginación volara, pero Owen lo despertó con un pedo. Aún así, seguía dormido. Cuando Ezequiel regresó, Chris estaba en medio de contar su trabajo. Más tarde, Ezequiel tuvo que concluir. Confesión, Ezequiel, Coraje, el perro cobarde y el hombre de arena, el sueño, fue una creación que hice para personas que sufrían de insomnio. Hubo un tiempo en que mi padre tenía problemas para dormir sin motivo aparente. El final le sorprenderá al ver lo poco que influyeron las cosas personales en cómo lograr que durmiéramos bien por la noche. Ezequiel comentó, sintiéndose orgulloso de su obra. Aún así, fue un golpe bajo, Chris. Pasaba el tiempo y cada vez más campistas caían como moscas. Ezequiel se esforzaba por seguir escribiendo, pero de repente empezó a ver doble. Sacudió la cabeza y se metió otro postre en la boca para recuperar fuerzas. Al comer pan, se preparó para lo que venía. Pero ningún otro campista estaba tan preparado como él. La situación empeoró aún más cuando Chef, ahora vestida de bailarina, comenzó a bailar mientras Chris ponía la danza del hada de azúcar en la radio, y Chef arrojó una especie de destellos somnolientos a los demás campistas. Estos destellos lograron dejar inconsciente a DJ, quien se ató a un árbol provocando que el árbol se cayera. 40 horas. Confesión, Courtney, pensé que si seguía moviéndome, podría resistir más que todos ellos, explicó Courtney sobre su estrategia de correr constantemente en el mismo sitio. Solo tenía que mantener la vista fija en la pelota. Courtney estaba concentrada en hacer ejercicio, pero la voz la desconcentró. Carbohidratos, necesitas carbohidratos. Entonces encontró en manos de Ezequiel una ofrenda de pan,
lo cual la hizo alzar una ceja mirándolo con extrañeza. He llegado a mi límite. Buena suerte para que el equipo gane. Ezequiel dijo que no pudo continuar, y así, el plan para retrasar sus posibilidades finalmente se desmoronó. Y con eso, los Killerbas perdieron a otro miembro, quedando ahora solo 4 integrantes en el equipo: Duncan, Courtney, Eva y Geoff. Todos parecían estar perdiendo energía rápidamente y estaban demasiado aburridos y cansados para hacer otra cosa. Los Screaming Gophers tampoco lo estaban pasando bien, ya que Heather decidió darle un codazo a uno de los miembros de su alianza. Tenemos que hablar de nuestra estrategia. Heather intentó mantenerse positiva y controlar el desafío, pero en el momento en que Lindsay cayó de su asiento, quedó claro lo mucho que estaba en juego, especialmente cuando miró a su compañera, Beth, que estaba inconsciente con las piernas en el aire. Beth. Vale, ¿cuál es tu canción favorita?, preguntó Gwen mientras ella y Trent seguían sentados uno al lado del otro. Para pasar el rato y mantenerse despiertos, se hicieron varias preguntas. ¿Ella será amada? Trent lo pensó un momento antes de responder. Y con una sonrisa en el rostro, formuló su pregunta: ¿color favorito? Azul medianoche. Gwen ni siquiera tuvo que pensarlo. Oh, misterioso. Me gusta, dijo Trent con una leve sonrisa. Gwen sonrió, pero pronto bostezó, lo que provocó que Trent le pusiera rápidamente una mano en el hombro. ¡Ay, no te duermas! Vale, rápido. ¿Cuál es tu momento favorito de una película? Vas a pensar que es cursi, le dijo Gwen a Trent. Te prometo que no lo haré, le aseguró Trent a la chica. El beso al final de esa película de viajes por carretera. Gwen desvió un poco la mirada antes de confesárselo al guitarrista. ¿Sabes? La del chico y las 3 chicas. Ya sé cuál. Trent rió un poco, y Gwen incluso se unió a la risa con él. ¿Te gusta esa película? El momento habría sido perfecto si Owen, ahora desnudo, no hubiera pasado sonámbulo junto a ellos. Ambos abrieron los ojos lentamente al mirar hacia donde yacía Owen y vieron solo su ropa esparcida. Luego observaron cómo Owen, aún sonámbulo, se adentraba en el bosque. Confesión, Owen, les conté que me comí todo el plato de frijoles horneados con jarabe de arce. Preguntó Owen con timidez. Lo curioso de los frijoles horneados es que me hacen sonámbulo. Jeje, qué guay, no. Trent no pudo evitar sonreír mientras él y Gwen observaban a Katia y Sadie durmiendo una al lado de la otra. Las dos mejores amigas se durmieron al mismo tiempo y ni siquiera se habían separado mientras dormían. Hasta duermen juntas. Duncan, Courtney y Eva observaron al dúo, conscientes de que habían sido los primeros en quedarse dormidos durante la prueba. No habían podido demostrar su valía. Por lo tanto, el resultado era evidente. Gwen y Trent disfrutaron mucho de su tiempo juntos. Hablaron de lo cansados que estaban e incluso aprendieron sobre las estrellas. 51 horas. La noche parecía no tener fin. Desde que Owen caminó dormido y recorrió la isla. Y dentro del campamento, Trent y Gwen observaban al joven modelo Justin, quien parecía seguir con su pose característica y sonreía como si nada hubiera pasado. Mírenlo. Está como una estatua, comentó Gwen mientras ella y Trent observaban asombrados a Justin, quien permanecía erguido y firme con los ojos bien abiertos e inexpresivos. No se ha movido en más de 50 horas. Hola. Jeep. Jeep, gritó Trent y realizó movimientos bruscos para intentar desconcentrar a Justin. Jeep, 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 Jeep. Increíble. Gwen no pudo evitar sentirse impresionada por la impenetrable fortaleza de Justin. Mira la concentración. Gwen decidió tocar el rostro del modelo, quien simplemente negó con la cabeza y abrió lentamente los párpados. Sorprendió e incluso dejó boquiabiertos a los miembros de su equipo. Se pintó los párpados. Los 6. Eva señaló a Justin, quien estaba confundido en el momento en que se despertó. Fuera.
Tengo que ver esto. Chris corrió hacia Justin para ver la situación con sus propios ojos. Justin sonrió nerviosamente mientras parpadeaba varias veces para mostrar el maquillaje en sus párpados. Esto es una locura. Pero sigues fuera, amigo. Justin se desanimó un poco al ver que los Gophers habían perdido a otro miembro. Y el tiempo volvió a pasar, de noche a día, de día a noche. A algunos de los perdedores de los equipos Killer Bass y Screen Gophers se les permitió ir al baño de vez en cuando y regresar al albergue principal solo para comer la comida del chef, para que recordaran que el paraíso en esa isla no era lo que encontrarían. Y con su rutina habitual, volvieron al desafío para ver quién ganaría. 85 horas pasaron muchas cosas durante los últimos días de insomnio. Duncan hizo que Harold se orinara encima metiéndole la mano en agua tibia. Cody estaba abrazando a una zarigüeya mientras dormía, lo que terminó con el ataque del animal, y Owen, aún sonámbulo, nadó contra un salmón en una cascada. Los únicos campistas que quedaban eran Gwen, Trent y Heather de los Screaming Gophers y Duncan, Eva y Courtney de los Killer Bass. Gwen dejó escapar un bostezo increíblemente fuerte y prolongado. Daríame lo que fuera por un café ahora mismo, gimió Gwen, sintiéndose fatal. ¿Qué les pasa a ustedes?, preguntó Chris mientras se acercaba a todos como si estuviera provocando a Gwen, sosteniendo un café. Vamos, duérmanse ya. Justo entonces, Gwen se arrastró hasta Gwen mientras el gótico se tiraba de los pantalones. Tienes que conseguirme algo, tío, suplicó Gwen pidiendo cualquier tipo de cafeína. Incluso me comeré los pozos. Lo que sea. Chris se separó de Gwen mientras el presentador miraba a los demás campistas. Muy bien, ustedes 6 quédense conmigo. El resto, vayan a ducharse, por el amor de Dios. Apestan. Todos obedecieron, Heather, Gwen, Trent, Duncan, Eva y Courtney siguieron a Chris junto con los demás campistas, quienes se dirigieron a ducharse o a descansar en algún otro lugar. Chris dio un largo sorbo burlón a su café mientras los 6 campistas restantes se sentaban en los tocones. No quería que esto llegara a esto. Se lo dije al chef Hachette anoche. Le dije, chef, no quiero que esto llegue a esto, explicó Chris desde detrás del barril de metal. Pero, caramba, estos campistas son duros. Así que se me ocurrió la actividad más aburrida y soporífera que pude encontrar. Confesión, Gwen, ay, vamos. ¿Y ahora qué?, gritó Gwen antes de cruzar los brazos. Vale, ¿sabes qué? Que venga. Confesión, Courtney llegó a un punto en que me empezaron a dar calambres en las piernas y no podía moverme, dijo Courtney mientras seguía comiendo otro trozo de pan. Pero si sigo concentrada y si Chris no lee uno de los libros más tediosos, como Historia de Canadá, creo que podemos ganar. Chris sonrió mientras sacaba un libro rojo enorme. La Historia de Canadá, narró en voz baja antes de abrirlo y revelar una ilustración desplegable de un castor. Capítulo 1, el castor, símbolo nacional y un sombrero estupendo. Duncan, Courtney, Eva, Gwen, Heather y Trent se quejaron de Chris por esa afirmación. Confesión, Courtney B., maldijo Courtney mientras levantaba los brazos al aire sabiendo el desenlace de tan terrible libro. 86 horas, y, por supuesto, esas fueron las pequeñas chispas de las discusiones que más tarde se convertirían en la guerra de 1812. Cuando Chris empezó a leer el libro, se divertía torturando a los niños, pero con el paso del tiempo, su voz se volvió monótona de lo aburrido que le resultaba el libro. Y con ese resumen, Eva y Heather se marcharon. Courtney parpadeaba mientras intentaba seguir moviendo las piernas. Vamos, vamos. Solo unas horas más. Sé que puedo hacerlo. Courtney se susurró a sí misma, pero parecía que su cuerpo le hablaba, pues al segundo siguiente notó que algo andaba mal. Qué raro, parece que el suelo se inclina hacia mi golpe. Tanto Duncan, Gwen como Chris hicieron una mueca de dolor al ver que la chica del CIT acababa de quedar inconsciente por agotamiento físico. Y no pasó mucho tiempo antes de que vieran a Trent caerse de su tocón. Trent.
No. Pero a pesar de que Gwen le gritó, Trent cayó de bruces y quedó inconsciente. No me dejes. Chris siguió leyendo, pero Gwen y Duncan no pararon. Chris dejó de leer un segundo antes de mirar su reloj. Es hora de ir al baño, les dijo a los dos últimos campistas que aún estaban despiertos. ¿Alguien se anima? Duncan, haciendo todo lo posible por mantenerse en pie a pesar de la cantidad de orina que podía expulsar, seguía sonriendo e intentando mantenerse fuerte. Oye, hermano, he aguantado hasta ahora, estoy seguro de que puedo aguantar todo el día. Duncan intentó mostrarse valiente, pero Gwen sonrió con picardía y le dio un argumento muy sólido. Vale, pero aún puedes leer 10 capítulos más del libro. Gwen sonrió, pues Duncan sabía que sería una pésima idea. Así que se dirigió rápidamente al baño. Tienes 5 minutos, dijo Chris sonriendo al ver a Duncan pálido por la presión que había estado soportando durante tanto tiempo. Y con eso, se adentró en una trampa mortal. Siempre y cuando no te importe estar ocupado. De acuerdo, pero aléjate de la cabaña, le dijo Duncan al camarógrafo, quien asintió con la cabeza aceptando la condición. Y justo cuando Gwen estaba a punto de rendirse a los 5 minutos, de repente el camarógrafo le envió un mensaje por escrito describiendo lo sucedido. Duncan se quedó dormido sentado en el baño. Parece que Duncan se lanzó a los brazos de Morfeo, y ahora tenemos a la verdadera ganadora del maratón de despertares, Gwen. Chris dijo en el momento en que Gwen se dejó caer al suelo, sumida en un sueño profundo. Los Screaming Gophers son los ganadores. Acuario, todo el grupo de Killerbas estaba desanimado desde que el último desafío les supuso la primera derrota del programa. Katia y Sadie lloraban desconsoladamente, pues ambas sabían lo que iba a suceder. Y no pudieron evitar pasar sus últimas horas juntas, abrazándose. Duncan seguía dormido en el jacuzzi, ya que se lo había recomendado la propia culturista. Courtney y Eva querían estar despiertas antes de disfrutar de una buena siesta entre las burbujas del hidromasaje. Tyler, DJ, Harold y Bridget permanecieron en silencio, incapaces de pronunciar palabra, porque la decisión era clara. Las dos chicas fueron las primeras en dormirse y no pudieron demostrar su valía ante los demás. Courtney estuvo a punto de decir algo grosero, le dolía el cuerpo y tenía dolor de cabeza. Eva estuvo a punto de gritarles a las gemelas, que eran muy molestas, que se callaran. Pero entonces el sonido de una bandera bastó para romper el silencio de los demás campistas. Cuando el grupo miró a su lado, descubrieron que la bandera de Killerbas ya no estaba pegada a la pared, sino que ahora estaba en manos de Ezequiel. Sé que es una decisión dura que sea el punto final en el que estamos a punto de eliminarlas a ambas. Pero creo que como equipo no deberíamos separarnos. Mientras sigamos compitiendo, creo que todos deberíamos seguir siendo amigos, incluso después de que termine este programa. Ezequiel siempre quiso ser amigo de todos, e incluso si Katia y Sadie eran gemelas molestas, también aprendió algo importante sobre ellas. No solo era pésimo con el marcador y la bandera en sus manos, sino que le dio el marcador a la chica regordeta mientras extendía la bandera. Así que, como señal de gran honor, y para demostrar que somos Killerbas hasta el final, Sadie, tienes el honor de ser la primera persona en firmar tu nombre en esta bandera. Sadie permaneció callada, pero al ver que la jovencita le decía la verdad, esbozó una débil sonrisa y decidió escribir su nombre en la bandera. El primer bajo asesino que firmó el nombre. Courtney asintió con la cabeza, conmovida y contenta de que una situación así se hubiera resuelto de esa manera. Como buen ejemplo, Courtney tomó el marcador y firmó con su nombre. Después, todos los miembros de Killerbas siguieron el ejemplo, y a diferencia de la bandera original. Cuando firmaron con su nombre, incluso Duncan, que tuvo que despertarse solo para firmar. El equipo pudo ver cómo una bandera también se convirtió en la prueba de su trabajo en equipo. Fue una gran tristeza que un miembro de ese equipo tuviera que irse. Pero ahora, con esa bandera en la mano, sería un buen recuerdo de la competencia, no solo por dinero, pero alianza y amistad, en un camino para hacerlos famosos a todos.
Muy bien, ya que estamos aquí, debemos decidirnos a preparar nuestros planes, dijo Courtney al ver de repente a Ezequiel levantar la mano. ¿Qué pasa, Zeke? Me gustaría sugerir algo para nuestro grupo, especialmente para Katie, comenzó Ezequiel, dirigiéndose a la otra gemela, que aún parecía triste por despedirse de su mejor amiga y hermana. Si las cosas se te complican demasiado y estás a punto de colapsar, te sugiero una palabra secreta que podríamos usar. Significaría que quieres ser eliminada en el reto que perdamos. En ese momento, Ezequiel dijo que todos se volvieron hacia él. ¿Qué? Gritó el bajo asesino con incredulidad, y Ezequiel levantó ambas manos. Oigan, 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 escúchenme, de acuerdo, comentó Ezequiel, y cuando todos se calmaron, decidió explicar, estos dos retos que nos tocó en menos de una semana no fueron más que una pesadilla. Así que, a lo que voy es que cuando las cosas se pongan demasiado difíciles para mí o para cualquiera de aquí, deberíamos inventar una palabra que signifique que ya hemos tenido suficiente del reto, suficiente de la competencia. Y retirarnos. Sin dramas. El silencio bastó para explicar que estaban sumidos en profundos pensamientos. Quiero decir, no me sorprendería que en el futuro pusieran a prueba nuestros límites, incluso nuestra moral. Así que, en caso de que eso ocurra, sería terrible para el equipo perder porque alguien se rindió, y no avisar al equipo, ya que iban a perder porque alguien se dio por vencido. ¿No sería mejor que nos preparáramos para perder y nos alistáramos para el próximo desafío? Ezequiel señaló un punto razonable, ya que incluso algunos de los Bas consideraron la idea. Pero ¿qué pasa si ganamos, incluso si esa persona renuncia y no es eliminada? Decidió preguntar Katie, ya que estaba tentada de renunciar porque no quería dejar a Sadie. Creo que sería justo eliminar a la persona cuando perdamos en el próximo desafío. Dado que es la primera en querer abandonar, creo que lo mejor sería darle lo que desea. Courtney decidió responder a esa pregunta, ya que comprendía la idea de darles a los que abandonan la oportunidad de irse y que el equipo simplemente dejara el desafío y se concentrara en el siguiente. Ezequiel sonrió, pues Courtney comprendió a qué se refería. Si Katie quiere abandonar, podríamos dejar el reto y prepararnos para lo que venga después. Harold lo entendía. Justo cuando Katie estaba a punto de aceptar la idea, Sadie apretó el agarre, lo que hizo que Katie se sobresaltara. No, no hagas eso, le dijo Sadie a su hermana por primera vez, lo que hizo que Katie la mirara atónita. Aunque es bueno que estemos juntas, quiero que ganes. Así que no hagas que mi sacrificio sea en vano, y aunque te quiero, Katie, no me rendiría. No justo después de que pierdas. Así que espera hasta que llegues al punto en que no puedas más. Katie acababa de oír a Sadie dando las instrucciones, y Sadie se las estaba diciendo en voz baja, solo para que su hermana la oyera. No te rindas por mi culpa. Ríndete por ti. Eres la gemela inteligente, así que sé la inteligente, le dijo Sadie mientras le daba un último abrazo a su hermana bronceada. Te quiero y te voy a echar de menos, así que por favor, no lo estropees. Katie sorbió por la nariz, pero asintió con la cabeza y abrazó a la gemela regordeta. Vio que Ezequiel las observaba y, en silencio, desvió la mirada. ¿Cuál es la palabra secreta que deberíamos inventar en caso de que queramos rendirnos?, preguntó Bridget, aún cansada del último desafío. Bueno, es algo con lo que podemos trabajar más adelante, dijo Ezequiel, pues sentía que en algún momento habría suficiente para que la gente que quisiera irse no fuera juzgada. Bueno, me parece una idea razonable y algo que podemos implementar en el juego, dijo Courtney, asintiendo con la cabeza. Comprendió que pronto algunos jugadores, incluso de su equipo, tomarían una decisión similar. Por lo tanto, lo mejor era que se prepararan para situaciones como esa. Fue una tarde de abrazos y despedidas para uno de sus miembros. Noche, fogata. Quillerbas, es terrible que hayas logrado estar aquí por primera vez. Estuviste tan cerca de ganar, tan cerca y a la vez tan lejos. Chris sonrió con sorna mientras algunos de los Quillerbas gemían de rabia.
Como les dije a los Screaming Gophers, los malvaviscos representan un delicioso manjar que disfrutas asando al fuego. En este campamento, los malvaviscos representan la vida. Sadie y Katie se tomaron de la mano, pues ambas sabían que el momento se acercaba. Todos han emitido su voto y tomado su decisión, dijo Chris, como en el episodio anterior, mientras sostenía el plato de malvaviscos. Solo hay 10 malvaviscos en este plato. Cuando diga tu nombre, acércate y reclama el tuyo. El concursante que no reciba un malvavisco esta noche deberá regresar inmediatamente al muelle de la vergüenza para subirse al bote de los perdedores. Eso significa que queda eliminado del concurso y no podrá volver jamás. El equipo permaneció en silencio, demasiado cansados para preocuparse, ya que habían tenido el desafío más largo y ni siquiera tenían la mente para procesar lo que estaba sucediendo. El primer malvavisco es para Duncan. Chris sonrió mientras Duncan aún tenía ojeras. Bridget, Courtney, Eva, Ezequiel, Harold y con cada nombre que Chris mencionaba, cada miembro de Killer Bass estaba emocionado por recibir un malvavisco y la garantía de un día más. Con los 5 miembros restantes, Chris sonrió mientras hacía la llamada. Tyler, DJ, Geoff. Ambos nombres de los chicos que saltan de sus asientos, y a pesar de las ojeras, todos sabían lo que venía después. Katie, Sadie. Este es el último malvavisco de la noche. Katie y Sadie observaban ese pequeño dulce que parecía un monstruo, pues era hora de que una de ellas abandonara el espectáculo. La tensión que generó el sonido de los tambores de fondo les aceleró el corazón, y ambas cerraron los ojos. Katie, dijo Chris sonriendo al llegar el momento. Katie soltó un gemido y derramó algunas lágrimas. Su hermana Sadie le sonrió y le dio un último abrazo. Por favor, sé fuerte, te estaré esperando. Pero ven solo cuando sepas que ya no puedes más, dijo Sadie, mientras Katie seguía secándose la cara con la mano. El equipo de Killer Bass estaba en silencio, sumido en la tristeza. Chicos, no pasa nada. Claro que fue rápido, pero fue una buena experiencia. Ojalá hubiera podido hacer más. Tu barco te espera, Sadie, dijo Chris sonriendo mientras la pequeña campista, algo regordeta, olfateaba un poco antes de abrazarlo. Están a salvo y que duerman bien. Porque mañana será el próximo desafío. ¿Qué? Todo el equipo de Killer Bass gritó incrédulo. Incluso Sadie, que casi se baja del barco. No les dije que, después de dedicarle más de 86 horas al reto, esta noche sería el último de los 3 días libres que tendrían. Así que prepárense para mañana. Chris sonrió mientras Sadie le dedicaba una última sonrisa antes de aceptar subir al barco. Sadie. En ese momento, el barco zarpaba. Katie gritó mientras la gemela regordeta miraba y veía a todo su equipo saludándola. Que tengas un buen viaje. Esperadnos, vamos a ganar. Muy bien, den lo mejor de sí. Sadie sonrió mientras todo el grupo de compañeras sufría su primera derrota. La cámara mostró por última vez a la gemela que rompió a llorar, pero esta vez con la esperanza de que sus amigas ganaran la competición. Ya las echo de menos. A Sadie, la primera integrante de Killer Bass en irse, no la vamos a defraudar. Courtney sonrió al notar que la moral de Killer Bass estaba por las nubes, con los ojos inyectados en sangre, buscaban venganza por la pérdida de una integrante. Y en cuanto a nuestro equipo, los vamos a aplastar en el próximo desafío. Eva, Duncan, DJ, Tyler, Ezequiel, Katie, Bridget, Geoff, Courtney y Harold. Ninguno de ellos iba a aceptar la derrota fácilmente, iban a ganar a capa y espada si era necesario. Eso era algo que habían jurado. Aquí hierbas, gritó Geoff, mientras todo el equipo gritaba de júbilo. Para demostrar que la próxima vez. Mañana sería un partido diferente. Por la noche. ZZZZZZZZZZZZ. Un fuerte ronquido bastó para que la mayoría de los chicos se despertaran de su sueño. ¿Qué demonios? ¿Quién está roncando tan fuerte?
preguntó Ezequiel hasta que se dio cuenta de quién era. Maldita sea, empollón, dijo Duncan apretando los dientes, ya que sentía mucha rabia. Oh no, esta noche no. Ezequiel comprendió lo que estaba a punto de suceder. Chicos, tenemos que ir al acuario. DJ y Tyler parecían confundidos por lo que estaba sucediendo. Pero asintieron sin preguntar. ZZZZZZZZZZZ. Unos minutos después, allí estaba Harold, durmiendo en una manta en la cueva conocida como el acuario, donde podía roncar sin molestar a nadie. Una buena noche de sueño para todos y cada uno de los miembros de Killer Bass. Menuda manera de empezar el día, sonrió Ezequiel mientras todo el campamento volvía a dormirse. Con una buena moraleja para la mañana siguiente. Gracias por escuchar, si te gustó deja tu me gusta y suscríbete por favor.